Bienvenidos a este podcast para todos los auspiciadores, patrocinadores y para los miembros cristeros de nuestro ejército de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su amigo y hermano Luis Román. Les doy la bienvenida una vez más. Gracias por estar conmigo, por acompañarme en el día de hoy. Y hoy tenemos un tema que sé que les gusta a muchísimos hablar y es un tema controversial. Y pues yo quise hacer este programa especial solo para este ejército de personas que yo sé que están comprometidos con el Señor. Y pues el tema es si es realmente importante saber cuál es la verdadera religión. Si eso es importante o simplemente son cosas de algunos que realmente nos ha dado con hablar de este tipo de temas. Y pues de eso es lo que yo quiero hablarles en este corto episodio en el día de hoy. Antes que nada, les quiero dar las gracias a todos los que están suscritos en miembros cristeros y los que están viéndonos a través de Patreon o escuchándonos a través de Patreon. A todos los que nos están apoyando por los distintos medios, de verdad que les doy gracias por todo el apoyo. Muy grandes sorpresas van a estar por llegar y por venir, y pues les agradezco que lo estén haciendo con nosotros por estos medios. Para comenzar, yo quiero que comencemos a ver si realmente es importante o no saber cuál es la verdadera religión. Primero que nada, me gustaría comenzar con una pregunta, y es bien sencilla. ¿Qué sentido tiene una religión? ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia de crear una religión? Pues primero tenemos que responder qué se entiende por religión. ¿Qué entendemos o cómo definimos la religión en la sociedad? ¿Y qué papel se le asigna en la vida de una persona? Si entiendo la religión como una creación humana, ¿verdad? Como un invento del hombre, con una finalidad genéricamente espiritual o como un refugio psicológico a la hora de los problemas de la vida, probablemente no me preocupará demasiado las diferencias entre las distintas religiones. Para mí va a ser lo mismo, me va a dar igual, va a ser relativo, porque yo pienso que la religión es un invento del hombre, o sea que es una alternativa más, ya que todas en cierto momento me van a parecer limitadas y me van a parecer también iguales en cierto sentido, porque mi definición, si esa es mi definición, mi concepto sobre una religión es que todas son inventadas por el hombre, son alternativas que por historia o por cultura o por hábitos se han convertido en la religión de ciertas comunidades. Ahora, si entiendo, y este ya es el otro lado de la moneda, si yo entiendo que la religión es un encuentro, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, en el cual Dios tiene la iniciativa, o sea que Dios es quien se acerca a su creación y él mismo se ha mostrado al hombre enseñando un camino de salvación, entonces es diferente. Y me importará considerablemente saber cuál de todas las opciones que hay allá afuera es la verdadera. ¿Ok? Eso es lo que primero debemos definir. Si mi concepto de religión es que es una herramienta más creada por el hombre, pues me va a dar lo mismo. Y honestamente, si esa fuera la verdad, yo les estaría diciendo lo mismo. Mira, no importa. Cualquier religión, simplemente ten una para que tengas con qué guiarte, cómo sentirte bien y todo lo demás. Ahora, si yo pienso que existe un mundo sobrenatural, que somos espíritu también y alma, que debe haber un creador y que ese creador, si es bueno y justo y todo lo demás que pensemos, como Santo Tomás de Aquino nos enseña, que se puede saber esas cosas, ya Aristóteles y los grandes filósofos griegos sabían que Dios tenía que ser uno, que tenía que ser un creador, que tenía que ser una persona poderosa, justa, y es verdad que ellos creían en otros dioses también, pero siempre se creía que tuvo que haber habido un primer Dios, ¿verdad? Ese Dios que fue el principio. Y eso lo supieron con conocimientos ¿qué? Naturales y humanos. O sea que si ya yo sé eso, ya yo asumo eso, entonces ya yo empiezo a ver la religión distinta, porque entonces yo digo, espérate, si esto es el medio por el cual Dios se ha comunicado con la humanidad, entonces ¿cuál de todas es la verdadera? Porque ¿saben qué? Yo estoy hablando de la concepción ahorita mismo, pero la realidad, y lo vamos a ver en unos minutos, es que la gran mayoría, 99.9% de las religiones fueron inventadas por el hombre y una sola es el real mecanismo que Dios ha puesto. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué verdadera? Solo puede haber una sola religión. ¿Por qué solo una y no varias, como yo acabo de mencionar? Aquella que Dios haya revelado es la verdadera. No puede haber varias religiones distintas, igualmente verdaderas, por el principio de no contradicción.
dos afirmaciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo ambas verdaderas, en el mismo sentido. Si una es verdadera, la otra no lo va a hacer. Y eso es lógica. Hoy en día no se nos enseña en la escuela cómo pensar, cómo hacer un argumento. Y por eso tenemos el melcocho que tenemos en la calle. Todos piensan que pueden haber diferentes verdades. Esa es tu opinión, esta es la mía. Pueden haber diferentes verdades también de diferentes religiones. Todas son válidas. Y eso no tiene sentido. Es una contradicción. No puede ser. Y pues si tomamos el principio correcto y pensamos correctamente, vamos a saber que tiene que haber una sola, punto. La verdad es una, nos guste o no. Tiene que haber una sola. Ahora, ¿hay religiones falsas y verdaderas? Sería la siguiente pregunta, entonces. Deberíamos de observar si son religiones reveladas o no reveladas. La gran mayoría de las religiones muestran un camino de aproximación al Creador y responden a la religiosidad natural del hombre. En distintos grados tienen una mayor o menor aproximación a la verdad. Ahora, ¿cuánto contienen de verdad estas religiones? Al responder a la religiosidad natural del hombre, todas contienen aspectos verdaderos. Siempre hay sus cosas, ¿verdad? Que ahí donde el demonio a veces nos engaña, donde se habla del amor, se habla de meditar, se habla de unas cosas, hasta de ayuno, y no es, mira, todos tienen algo en común, ya, pero hay que mirar en qué sentido. Pero sí puede ser que tengan un aspecto verdadero, muchas de ellas. Hay religiones más cercanas a la verdad y otras menos cercanas. Eso es una realidad. No son todas lo mismo. O sea, esa idea es bien importante. Las hay más serias y menos serias. Hay religiones más profundas y otras más superficiales. Hay unas que son más espirituales, otras más terrenales. Y hay unas que trascienden y otras inmanentes. Hay diferentes religiones. Unas más concordes a la dignidad de la persona humana. Obviamente una religión que propugnara sacrificios humanos, como lo había en el pasado y todavía persiste, no sería aceptable racionalmente. Y otras no contienen esa teoría de los sacrificios humanos. La iglesia, y estoy hablando de la iglesia católica, considera que las religiones no cristianas contienen semillas de verdad que conducen a la verdad completa, pero la verdad completa revelada por Dios se encuentra en la persona de Jesús y en la única iglesia fundada por él, la iglesia católica. Y esto es enseñanza, no quiero que se me alarmen, pensarán, Luis está usando el Concilio Vaticano II, no, desde antes. Se hablaba de esto, siempre se ha hablado de esto, de que hay luces en algunas partes de la oscuridad puestas por el mismo Dios, inclusive puestas en el corazón del hombre, porque nosotros somos creación de Dios, a imagen y semejanza de él. Por eso, ¿verdad? Cuando uno de estos misioneros va a un lugar remoto y encuentra civilizaciones donde el matar es pecado, donde el adulterio está mal y se penaliza, donde solamente se pide que se casen con una esposa y no son cristianos ni nunca han escuchado de Dios, se les pregunta, ¿y por qué ustedes piensan así? ¿Por qué robar es malo? Pues porque robar es malo. O sea, es una ley que ya viene como dentro de nosotros, ¿no? Y pues en ese sentido, Dios está a veces en otras religiones también en ese sentido, e inclusive en el ignorante a veces. Eso es lo que la iglesia reconoce de las religiones que no son verdaderas. Pero la iglesia siempre ha afirmado, y lamentablemente en las últimas décadas nos hemos alejado de esa idea, de que solo hay una religión verdadera, y es la católica. ¿Por qué? Porque la verdad está en Jesús, en Jesucristo. Y no hay duda que la iglesia que funda nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica, de todas las cristianas, denominaciones cristianas. La más antigua, la primera, y eso no lo puede negar ningún historiador, es la católica. Hay evidencia de eso desde los primeros siglos. Las demás tienen una fecha de haber comenzado, las demás denominaciones, y tienen un fundador con nombre y apellido que no es Jesús. Así que sabemos que si creemos que la verdad está en Jesús, entonces esa religión debe ser, ¿verdad?, que profese a Cristo. Ahora tenemos 50,000, 60,000 denominaciones cristianas. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, la que fue fundada por él, la que existía en el primer siglo, la que hay evidencia arqueológica que existía en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto siglo. Estaba ahí. ¿Y esa era cuál? La Iglesia Católica. De eso no hay duda. Una de estas religiones, ¿verdad?, son más concordes a la dignidad humana, como decía ahorita, y otras no.
Como dije, la iglesia considera que las religiones no cristianas contienen semillas de verdad. Y ahora estoy hablando de las no cristianas. Todas las otras denominaciones cristianas y religiones fueron fundadas por seres humanos como tú y como yo, como mencioné ya. Jesús es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? El Christus es el Mesías. Es Dios y hombres. Oremos por los que no han conocido la verdad en su totalidad para que algún día se acerquen a Jesucristo y a su iglesia. O sea que sí es importante saber cuál es la verdad. Porque yo tengo que saber cuál es la verdadera religión y seguir la verdadera religión. Porque si a mí me interesa realmente conocer a Dios, y yo entiendo que Dios se comunica con nosotros, como mencioné al principio, Él no va a tener múltiples, como se nos dice ahora, un abanico de religiones o múltiples caminos que nos van a llevar a Él. Eso sería confuso. Además de eso, pues estos caminos, como le llaman ahora, que son las distintas religiones, predican cosas distintas. O sea que eso no puede ser. Tenemos que descifrar entonces cuál es la verdadera. ¿Y cómo sabemos cuál es la verdadera? Bueno, la que es de Cristo, porque Cristo es el Mesías. ¿Cómo sabemos que Cristo es el Mesías? Bueno, la Biblia y las historias y otros documentos nos certifican que este personaje, que de por sí la historia, hasta los ateos tienen que seguir las fechas como las seguimos antes y después de Cristo. No ha habido persona que haya influenciado la historia como la influenció él. ¿Y por qué la influenció? Porque sucedieron eventos extraordinarios alrededor de esta persona y que ha sido testiguado por cientos y cientos de personas, no solo los 12 apóstoles, y ha sido documentado en la Biblia, la cual han descubierto inclusive recientemente pergaminos, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen la Biblia fue adulterada, la cambiaron, Bueno, han encontrado hoy, en estos momentos, en los años 2000, han encontrado pergaminos enterrados y cuando los comparan, la traducción es prácticamente igual que las que tenemos ahora. Así que no podemos tener duda, entonces, de que esos eventos que se describen no han sido adulterados ni han sido creados, pasaron en ese momento, se sabe que existió un Cristo, ese Cristo entonces es Dios hecho hombre, es la manera en que Él se ha comunicado con nosotros, y luego empiezan la Iglesia Católica, los cristianos, salen estas denominaciones que nos confunden ahorita con 60,000 diferentes denominaciones que se contradicen, eso es un escándalo, pero una sola existió desde el principio, esa fue la católica. Así que sí, es importante saber cuál es la verdadera religión, porque de esa manera, entonces nosotros estamos siguiendo ¿qué? La verdad. El que es serio en esto termina siendo católico. El que verdaderamente está buscando la verdad, y tenemos miles de testimonios de protestantes, ateos y de diferentes denominaciones que han llegado a la conclusión de convertirse en católicos, porque no están siguiendo sus opiniones, porque no están siguiendo sus sentimientos, sino simplemente están buscando la verdad. Y eso es lo que realmente vale y cuenta. Bueno, yo los invito una vez más a que estén pendientes a todo lo que estamos publicando. También los invito a que aprovechen y le dejen saber a otros de este movimiento cristero en YouTube, a los que están en Patreon, déjenle saber a otros que estamos por Patreon también. Estamos creciendo rápidamente, vamos a seguir añadiendo otras cosas, van a venir sorpresas para ustedes también, pero gracias al apoyo de ustedes también van a venir otros asuntos y otras cositas muy buenas en el canal. Muchas cosas van a cambiar para bien y vamos a tener mucha más contenido y muchos más beneficios para todos los que sean miembros de este grupo. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.